¿Alguna vez te has preguntado qué estaba haciendo Jesús y dónde se encontraba durante los años que transcurrieron desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio a los 30 años? Estos años, a menudo denominados como los años perdidos o años silenciosos, están envueltos en misterio ya que la Biblia escribe muy poco sobre ellos. Esto ha generado mucha especulación a lo largo de la historia sobre las actividades de Jesús durante ese periodo. Aunque la Biblia ofrece pocos detalles, el análisis de la evidencia escritural, combinado con nuestro conocimiento de la historia y cultura de la Judea del primer siglo, nos proporciona algunas pistas. Solo el Evangelio de Lucas nos brinda información, indicando que a los 12 años Jesús viajó con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Después de la fiesta, mientras María y José regresaban a casa, Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Al volver para buscarlo, lo encontraron en los patios del templo, conversando con los maestros religiosos. La última mención de Jesús como niño ocurre a esta edad, cuando pasó tiempo discutiendo teología en los patios del templo en Jerusalén, Lucas 2:41 al 52, lo que indica que, desde joven, Jesús tenía un entendimiento extraordinario de los asuntos espirituales y ya se estaba preparando para cumplir su misión divina en la tierra. Después de este evento, Jesús regresó con su familia a Nazaret y fue obediente a ellos. Lucas 2:51 al 52. No volvemos a saber de la infancia de Jesús hasta que aparece en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista como un hombre adulto, listo para comenzar su ministerio. Mateo 3:13 al 37. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Aunque existen muchas leyendas y escritos apócrifos que intentan llenar estos vacíos, la mayoría de los estudiosos creen que tienen poca veracidad histórica. La Biblia misma no ofrece detalles, pero podemos hacer algunas conclusiones razonables basadas en el contexto histórico. Se especula que Jesús permaneció en Galilea con su familia hasta que fue lo suficientemente mayor para aprender el oficio de su padre terrenal, José, como carpintero, y trabajar junto a él. Mateo 13:55, Marcos 6:3. Esto parece probable, ya que Nazaret es mencionado repetidamente como el pueblo natal de Jesús a lo largo de los Evangelios, Mateo 2:23, Lucas 4:16. Los Evangelios lo refieren tanto como el hijo del carpintero como el propio carpintero, Mateo 13:55, Marcos 6:3, sugiriendo que esta ocupación fue una característica definitoria de sus primeros años adultos en Nazaret. Es plausible que siguiera el oficio de José como carpintero o constructor durante esos años, trabajando en Séforis, una gran ciudad cercana a solo 4 millas de Nazaret, que estaba experimentando una significativa expansión bajo el dominio romano durante la juventud de Jesús. Viajar a Séforis y desde allí podría haber expuesto a Jesús a nuevas culturas e ideas, y trabajar como artesano en la ciudad podría haberle proporcionado habilidades y perspectivas útiles para su posterior ministerio. ¿Sabías que la mayoría de los jóvenes judíos en la Palestina del primer siglo habrían recibido educación en la sinagoga local a partir de los 5 años? Jesús probablemente recibió una educación judía típica que incluía memorizar la Torá, aprender hebreo, estudiar a los profetas y escrituras y debatir sobre las escrituras. Esto probablemente formó la sólida base de conocimientos bíblicos y habilidades de enseñanza que demostró durante su ministerio, y todos hablaban bien de él, maravillados por las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Lucas 4:22. Como un joven judío observante, habría estudiado la Torá y los profetas, asistido a la sinagoga, observado las festividades religiosas y trabajado para sostener a su familia. Podemos intuir esta crianza tranquila pero espiritualmente enfocada cuando Jesús regresó para enseñar en la sinagoga en Nazaret como adulto,
y sus vecinos se asombraron de su sabiduría preguntándose, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:54 al 56. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, parece probable que Jesús estudiara la Torá y los profetas bajo la tutela de rabinos, quizás incluso viajando para aprender de maestros bien conocidos. Lucas menciona que Jesús impresionó profundamente a los maestros en el templo siendo aún niño, Lucas 2:46 al 47. Aunque la Biblia no lo dice directamente, es probable que Jesús continuara estudiando las Escrituras y debatiendo su significado con los maestros, dado la evidente profundidad de su conocimiento bíblico. ¿Sabías que existen indicios de que Jesús viajó más allá de Nazaret durante esos años enigmáticos antes de comenzar su ministerio? Un pasaje sugiere que visitaba Jerusalén regularmente cada año para el Festival de la Pascua. Cuando tenía 12 años, subieron al festival según la costumbre, Lucas 2:41 al 42, lo que implica que era una costumbre habitual viajar los 70 millas entre Galilea y Jerusalén, una parte integral de la vida judía observante. Algunos teóricos han especulado que Jesús viajó hacia el este en una búsqueda durante estos años perdidos para estudiar con sabios y místicos, aunque no existe evidencia bíblica o histórica de esto. La declaración de Jesús de que he venido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Juan 6:38, indica que recibió su sabiduría directamente de Dios y no de maestros humanos. Su movilidad durante su ministerio, viajando por Judea, hace concebible que pudiera haber viajado a otros lugares. El historiador Josefo menciona a un Jesús, hijo de Ananías, que predicó en los templos de Judea durante 7 años antes de la revuelta judía del 66 al 70 después de Cristo. Aunque claramente se trata de otro Jesús, muestra cómo un judío piadoso de la época podría haber realizado viajes de predicación. Además, algunos eruditos sugieren que Jesús viajó al desierto en retiros espirituales extendidos para prepararse para su ministerio, similar a Juan el Bautista, Lucas 1:80. Más tarde, Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, Mateo 4:1 al 2. Varios profetas del Antiguo Testamento, como Moisés y Elías, pasaron tiempo significativo en el desierto antes de su trabajo profético. El desierto proporcionaba aislamiento para la meditación, la oración y la comunión con Dios, lejos de las distracciones ordinarias. El Evangelio de Juan se refiere varias veces a que Jesús se retiraba a lugares aislados como el desierto y las montañas para orar solo durante períodos extendidos antes de momentos clave en su ministerio, Juan 6:15, Juan 11:54. Es probable que Jesús pasara tiempo significativo en retiro espiritual, en comunión con Dios y preparándose durante sus años perdidos. Es probable que Jesús también pasara un tiempo considerable estudiando las escrituras hebreas e impregnándose de la palabra de Dios durante esos años, dado lo fácil que le resultaba citar las escrituras durante su ministerio. Cuando fue tentado por Satanás en el desierto, poco antes de comenzar su ministerio público, Jesús respondió 3 veces citando a Moisés y Deuteronomio, Mateo 4:1 al 10. Su frecuente citación y referencia a las Escrituras indican que había memorizado gran parte de ellas cuidadosamente. ¿Sabías que a medida que Jesús crecía, pudo haber enfrentado tensiones crecientes con otros miembros de su familia que no creían que él fuera el Mesías? Incluso durante su ministerio, los evangelios mencionan que sus hermanos se burlaban de él y no creían en sus afirmaciones, Juan 7:5. Este escepticismo probablemente se arraigó antes, a medida que el sentido de propósito y misión divina de Jesús se hacía evidente. También es probable que Jesús realizara muchos milagros durante sus años perdidos que nunca fueron registrados, Juan 21:25.
Los evangelios solo proporcionan una pequeña muestra de sus obras y hechos en un breve periodo de tiempo. Cuando Jesús comenzó a realizar milagros en Galilea, las multitudes inmediatamente acudieron a él porque habían oído hablar de las poderosas obras realizadas por él, Lucas 4:23, lo que indica que ya era conocido por hacer milagros antes de su ministerio público. Alrededor de los 30 años, se esperaba que los hombres judíos estuvieran casados y tuvieran hijos. Sin embargo, los evangelios nunca mencionan que Jesús se casara o tuviera familia. Su estado de soltero era inusual para un hombre judío tradicional y puede sugerir que Jesús estaba esperando el momento adecuado para lanzar su ministerio público. Los años perdidos probablemente se pasaron en el anonimato, preparándose humildemente para su misión venidera. Aunque intrigantes, los detalles de dónde estuvo Jesús durante esos 18 años importan menos que quién demostró ser cuando emergió públicamente como el Mesías. Más significativamente, los años perdidos fueron un tiempo de preparación espiritual y comunión con el Padre, mientras Jesús esperaba el momento adecuado para comenzar su ministerio. Jesús era consciente de su identidad y misión en la tierra desde muy temprana edad, pero se sometió al tiempo del Padre. Juan 8:28 al 29. Pasó estos años tranquilos orando, estudiando la palabra, confiando en la provisión y el plan de Dios, trabajando para mantener a su familia y creciendo en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. La oscuridad de la vida de Jesús antes de su ministerio público es consistente con la naturaleza de su misión humilde. Filipenses 2:7 afirma que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, abrazando plenamente la vida ordinaria y sencilla de un trabajador judío, obediente a sus padres terrenales mientras esperaba el tiempo de Dios. Pero una vez que recibió el llamado para comenzar su ministerio alrededor de los 30 años, Jesús estaba completamente preparado y no perdió tiempo predicando el Evangelio del Reino, enseñando con autoridad, eligiendo a sus discípulos y comenzando la obra de salvación a la que fue enviado. Aunque hay misterio en torno a los primeros años de Jesús entre los 12 y 30 años, podemos concluir, basados en evidencia bíblica, que principalmente pasó viviendo una vida judía devota en Galilea, estudiando la palabra de Dios, orando, trabajando para mantener a su familia y esperando el tiempo de Dios. Jesús abrazó la oscuridad terrenal y la mundanalidad para prepararse para el pináculo de su ministerio, glorificando al Padre a través de su muerte expiatoria y resurrección, como más tarde le dijo a Poncio Pilato: «Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad». Juan 18:37. La base tranquila de oración, escritura y obediencia establecida durante los años perdidos de Jesús lo preparó para el propósito último de su vida. Aunque podemos hacer algunas conjeturas educadas, la historia completa sigue siendo desconocida. Dios consideró conveniente mantener gran parte de la vida y desarrollo de Jesús antes de su ministerio en privado, como declara Juan 21:25 sobre la vida de Cristo. Hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Los años perdidos permanecen como un misterio del plan soberano y el tiempo de Dios para cuando Jesús emergiera para cumplir su propósito. Al final, son los 3 años del ministerio activo de Jesús los que Dios eligió registrar en detalle para nuestra salvación. Dicho esto, gracias por mirar y nos vemos pronto.